Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Los ministros de Comercio Exterior, Cancillería, Gobierno, Agricultura, Defensa, Economía y el secretario de Gabinete de la Presidencia viajarán la mañana de este martes 11 de enero con el presidente Lenín Moreno a Estados Unidos para realizar una visita oficial al mandatario Donald Trump. Según la agenda prevista, el empleo, seguridad, educación y lucha contra la corrupción serán los temas a tratar. En empleo se planteará cooperación para Internet rural y la incorporación de algunos productos de la serranía al sistema de preferencias arancelarias, como las alcachofas, el brócoli y las flores. En seguridad solicitarán capacitación permanente de la policía, apoyo en temas de investigación criminal y el fortalecimiento del control de policía migratoria. En educación se pedirá el apoyo de profesores estadounidenses para que formen a los ecuatorianos en inglés. La reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da después de 17 años. El último mandatario en visitar el país del norte fue Lucio Gutiérrez, y lo hizo en tiempos de George W. Bush. La agenda presidencial realmente tiene cosas interesantísimas, importantísimas. Empleo, seguridad, educación, capacitación, lucha contra la corrupción. Quinto, muy bienvenido, ¿qué tal? Vea esa agenda maravillosa. Un saludo cordial para ustedes y un saludo cordial a los amigos y amigas que están escuchando. Sí, es una agenda nutrida, uno podría decir un viaje más del presidente, porque ha hecho tantos viajes que no han servido para nada, y tal vez sirva. Bueno, le va a servir seguramente a Estados Unidos, porque realmente el viaje, lo importante, más allá de esa agenda nutrida, que de toda esa agenda, en realidad, lo único que van a tratar con profundidad Estados Unidos y Ecuador es el tema de defensa. Bueno, con profundidad no es que lo van a tratar, sino que Estados Unidos le impondrá lo que ya le ha venido imponiendo, que es el involucramiento de Ecuador en una defensa subregional con visión hacia Venezuela. Lo del narcotráfico, lo de la droga, sabemos que es una excusa, pero bueno, lo de Galápagos y la instalación de la base en Galápagos, la instalación de hangares para empezar a funcionar drones de guerra desde Galápagos, todo eso es lo que se está comprometiendo Ecuador. Entonces, lo importante y lo preocupante para el país es ese tema. El tema del comercio, no van a ganar nada ni mejorar nada, más allá de lo que ya está establecido y el comercio que se viene manteniendo con Estados Unidos. Lo de los educadores estadounidenses, traer eso me causa bastante gracia, porque eso es un cuento más. La agenda está enrollada en un gran cuento para tapar el verdadero acuerdo y la importancia que tiene para Estados Unidos Ecuador, el tema de defensa y el tema de seguridad, pensando siempre en Venezuela. ¿Eso nos va a poner, Quinto, en algún momento en riesgo al Ecuador en la región? Sin duda, ya en la época de Colombia, en la época del Plan Colombia, siempre se le intentó involucrar a Ecuador en el conflicto colombiano. Se involucró tangencialmente, por ejemplo, deteniendo a miembros de la FARC aquí, pero no en una guerra directa, en participar directamente. Participaban los aviones con personal colombiano y estadounidense desde la base de Manta, pero no como país Ecuador se involucraba. Sin embargo, ahora tenemos las declaraciones del propio ministro, primero diciendo de que Galápagos es un portaaviones, y ahora diciendo directamente que tiene que ser parte de una estrategia continental para atacar el narcotráfico. Pero todos sabemos, y ellos lo saben muy bien, y los militares que son estrategas, y muchos militares que están en contra del ministro de Defensa, actuales militares activos, saben muy bien que eso lo de la droga es un verdadero cuento, y lo saben muy bien porque cuando existía la base de Manta, existía menos descomiso de droga que cuando no existía la base de Manta, y saben muy bien que esa es la gran excusa que existió en algún momento para
involucrarse en la guerra contra la guerrilla, y hoy el gran objetivo es la guerra contra Venezuela. Como no pueden entrar directamente, hay otras fórmulas. El tema de los drones es uno para hacer ataques quirúrgicos en Venezuela. Claro. Eso es un involucramiento directo y por lo tanto está en riesgo el propio país, porque el país se está involucrando en una guerra directa. Y Galápagos es un sitio estratégico, sin duda, geográficamente para este tipo de intervención militar, ¿no, Quinto? Y es definitivo eso. Y Estados Unidos lo sabe muy bien, lo sabía desde la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra sabía lo que significaba Galápagos, y hoy mucho más, porque para la subregión, desde Galápagos se puede llegar a, ¿cómo se podía llegar desde Manta a prácticamente distintos lugares de América del Sur? Y sobre todo el objetivo sin duda es Venezuela. Aquí hay una cuestión importante. Estados Unidos en Venezuela no ha podido ni invadir como hicieron y crear el caos que crearon en Libia, ni intervenir como intervinieron indirectamente en Siria, creando esa guerra civil que crearon, porque en Venezuela todo les ha salido mal. Hasta se inventaron un presidente que es tan jocoso y tan ridículo que pero que amenaza con volver con ínfulas de mandatario y con mucho poder. Y que justamente lo que sí es que genera internacionalmente toda una movilización en torno a un supuesto presidente, porque ahora ni siquiera es presidente de la Asamblea, que va a regresar a su país y está siendo perseguido. Entonces, pero ni tan supuesto, Quinto, porque él fue incluso recibido por el presidente Trump en la Casa Blanca y fue recibido con todos los honores. Pero es un supuesto presidente, que Trump le considere presidente. Trump puede considerar lo que quiera, Estados Unidos puede considerar lo que quiera, pero la realidad es esa. El señor Guaidó nunca fue presidente de Venezuela ni 3 minutos, y fue presidente de la Asamblea, porque ni siquiera lo es. Pero lo importante es en el contexto esto de Galápagos y de Ecuador, porque en ese contexto del invento de Guaidó, de toda la parafernalia que generan internacionalmente y el regreso ese supuesto de Guaidó, y al final puede regresar, y todo lo que dicen que tiene de apoyo inclusive interno, que no tiene ningún apoyo, se genera o es un caldo de cultivo, intenta generar un caldo de cultivo para después aportar con otras cosas, como intervención de paramilitares desde Colombia y después directamente con drones desde Galápagos, porque no van a invadir, a bombardear con aviones directamente, sino que ahora tienen los drones que son no tripulados, que pueden llegar y hacer operaciones quirúrgicas, tratar de matar al presidente Maduro, como pasó en Irak, o crear eso, o como pasó justamente en Irak con el jefe de la inteligencia. Ahora, esto se inscribe, esas cosas son las que en la campaña que evidentemente lleva adelante el presidente Trump de cara a las elecciones que se le aproximan, ¿no? Porque va a salir bien librado del juicio político, evidentemente. Sin duda. Y ahora el golpe a Venezuela es lo que le va a dar fuerza para la campaña. El problema es que con Venezuela todo lo que ha hecho le ha salido mal. Le ha salido mal. Hasta el invento de Guaidó, que ya es una burla internacional, a pesar de que hay países supuestamente serios que reconocen a Guaidó. Entonces, esa es la realidad. Le salió todo mal. Entonces tiene que crear otras cosas que son mucho más serias. Por ejemplo, crear las bases para una intervención futura. Las bases para una intervención futura es fundamental lo que haga Ecuador, y por eso es fundamental lo que está haciendo el ministro de Defensa. Ni digo el presidente, porque el presidente hace lo que le dicen. Realmente es un presidente que no tiene ni capacidad, no tenía ni como vicepresidente, no tiene capacidad de pensar lo que hace. Él hace lo que después le va a convenir, porque después Estados Unidos lo tratará muy bien y lo recibirán en Estados Unidos muy bien. Pero el ideólogo de todo esto es Jarrín, que está vinculado y siempre estuvo vinculado con el Comando Sur, y que siempre tuvo políticas. Cuando fue ministro la otra vez ya quería establecer estas políticas, pero no se dieron porque había una movilización social muy grande, porque la población en general estaba contra el involucramiento en el conflicto colombiano, y no lo hizo. Pero ahora sí lo está haciendo, y mucha gente no sabe o le cuesta entender. Es que son tantas cosas las que están pasando en el país que le cuesta entender lo importante que puede significar involucrarse en un conflicto regional
con la instalación de la base en Galápagos y con la utilización de drones desde Galápagos. Por eso es tan importante este viaje de Moreno, porque es para santificar esta alianza estratégica, o sea, esta imposición estratégica, porque no es una alianza estratégica, Estados Unidos impone, no hace alianzas, hacia el futuro. Ahora, las autoridades por reiteradas ocasiones nos han señalado que no hay una base de Estados Unidos en Galápagos, que lo que se trata es de un convenio inofensivo. O sea, ¿qué decir eso? Las autoridades son bastante ingenuas, o nos creen ingenuos, o se creen que la gente es ingenua, o se cree que uno es tonto. Yo conozco muy bien todos los convenios de Estados Unidos, no de ahora, de antes, bueno, y cuando ejercía como periodista, las investigaciones que hice sobre el Plan Colombia. Pero después, como vicecanciller, supe muy bien los convenios que quería imponer Estados Unidos, y uno de los convenios era justamente uno de Estado a Estado para hacer inteligencia en la frontera, para utilizar bases en la frontera, para involucrarse en el conflicto. Tengo los convenios y bueno, de alguna forma los iré ahí difundiendo, pero nosotros nos opusimos porque sabíamos lo que era. Entonces nunca existió un convenio, y ahora se inventan un convenio, hacen un pequeño convenio que además dice pocas cosas, justamente para justificar la utilización de Galápagos. En la base de Manta decían lo mismo, y el convenio decía más o menos lo mismo, y parecía como que no iba a ser una base, y ellos siempre dijeron que no era una base, pero finalmente era una base, y lo de Galápagos es igual. Por lo tanto, las autoridades y quienes viven en Galápagos saben muy bien lo que están haciendo, y saben muy bien la construcción de hangares que se están haciendo para después utilizar los drones desde ahí. Entonces, o se están haciendo los bobos o nos están queriendo ver la cara de bobos. Puede ser también que sean ingenuos. Hay algunas autoridades en Galápagos que, bueno, siempre fueron bastante primarios, inclusive en gestiones anteriores, inclusive cuando participaron en el gobierno anterior o cuando fueron asambleístas. Capaz que son bastante primarios y no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero son y están siendo cómplices de una participación de Ecuador en un conflicto regional, como decía, no como aliado, sino vinculado a las políticas de Estados Unidos. Estamos entonces a las puertas de un salto, digamos, de un escalamiento del ataque de Estados Unidos a Venezuela, porque Trump acaba de desbloquear, por ejemplo, el funcionamiento de la línea aérea fundamental de Venezuela, tanto así que Maduro dijo que lo denunciará a nivel internacional. Esto es parte ya de un plan que escala a un nivel mucho más elevado, ¿no? Hay un escalamiento de la guerra, ya estábamos en una guerra, hay un escalamiento que va mucho más allá, y mañana no es de extrañar que digan que un avión de Conviasa tiene droga o inventen cualquier cosa y lo bombardeen, o sea, Estados Unidos puede llegar a cualquier cosa después de todo este escalamiento que ha ido buscando las excusas y ha ido generando las excusas. Ahora, lo terrible de todo esto, y lo terrible es que países como Ecuador se sumen a eso, y lo terrible es que la gente, y mucha gente, no sabe lo que está pasando en Venezuela, porque mucha gente cree que Venezuela prácticamente es el caos. Si uno va a Caracas, y estuve hace 2 semanas, funciona como cualquier ciudad, la ciudad está limpia dentro de sus condiciones, uno toma un café tranquilamente en una cafetería, o sea, es la tranquilidad total, más allá de estar siempre con la daga de que Estados Unidos mañana nos interviene o nos pone un grupo de paramilitares enviados por Duque, o ese tipo de cosas que se están generando. Pero todo eso no ha funcionado. Y la normalidad de Venezuela se ha ido manteniendo y ha salido de la crisis económica que le provocó este bloqueo brutal que le está imponiendo Estados Unidos. Pero más allá de eso, Estados Unidos sabe que necesita de Venezuela por lo que significan sus recursos naturales, por lo que significa estratégicamente y por lo que significa como mal ejemplo para América Latina y para el mundo. Realmente es como Cuba era un mal ejemplo en los 60, mal ejemplo en el sentido de lo que entiende Estados Unidos. Entonces tiene que seguir atacando a Venezuela, entonces el escalamiento va a ir mucho mayor, y para eso se necesita
algo como lo que está ocurriendo en Ecuador con la utilización de la base en Galápagos. Y que no digan que no es base lo que se está generando en Galápagos, porque son bases de nuevo tipo. ¿Y será que frena en alguna medida este posicionamiento que ha tenido Rusia, China, respecto de un apoyo eventual en términos geopolíticos a Venezuela? Lo que pasa es que Estados Unidos sabe que no puede intervenir directamente porque está Rusia. Estamos en un nuevo momento. Estuvimos en la época de la Guerra Fría, estuvimos en la época del unipolarismo total de Estados Unidos y ahora estamos en el surgimiento de un multipolarismo en que surgen Rusia, China, India. Empiezan a surgir otros polos de poder. Y Estados Unidos sabe que Venezuela tiene una alianza estratégica muy importante con Rusia, sobre todo, también con China, pero sobre todo con Rusia. Con Rusia y de armamento. Y dentro de esta guerra mundial que se está dando, porque estamos en una guerra mundial, lo que no se está dando cuenta Ecuador, que con la base en Galápagos se está metiendo en una guerra mundial. Estamos en una guerra global, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y es la guerra de Estados Unidos con Rusia por Ucrania, por Crimea, en Libia ahora porque Rusia tiene otra posición. Hay una guerra que es tan generalizada que Venezuela es importante, pero no pueden invadir ni intervenir directamente porque saben que está Rusia como aliado de Venezuela, pero sí pueden intervenir de otra forma, como intervienen en Irak atacando a un determinado personaje muy importante. Entonces pueden crear caos en Venezuela con ataques quirúrgicos, como le llaman ellos, como ya lo hicieron también en la guerra de los Balcanes. Entonces saben que no pueden invadir, como invadieron Panamá, saben que no pueden crear el caos total porque no lo han podido crear como crearon en Siria o en Libia, pero sí pueden empezar a atacar puntos fundamentales después de crear el bloqueo, después de provocarle crisis económica. Es lo que pueden llegar a hacer, y para eso es muy importante Ecuador. Parece que no, pero nos transformamos en Moreno nos ha colocado en el mundo. Primero con tantas declaraciones tontas que ha hecho, y bueno, últimamente con la de el acoso, y ahora con la utilización de la base de Galápagos para un conflicto regional. Ahora, Quinto, las autoridades han dicho que, y es una realidad, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales y han justificado este traslado del presidente Moreno y su comitiva a los Estados Unidos para este encuentro con el presidente Donald Trump, en el sentido de que es un encuentro trascendental, pues se pueden abrir nuevos espacios de cooperación y sobre todo de comercio. Se vislumbra la posibilidad de que se analice o que se dialogue sobre el tema comercial con los Estados Unidos en busca de un acuerdo. O sea, un país, si algo está claro, Trump, más allá de que el tema militar Trump lo maneja de acuerdo a lo que le dicen, lo que le dice el Pentágono, pero si algo él está claro es en que tiene que ser mucho más proteccionista en Estados Unidos, porque tiene que proteger a sus empresas. Bueno, ya eso es parte de lo que pasó con el Telecán, que pidió un reacuerdo, de lo que está pasando en los acuerdos con China, y Ecuador cree que le van a abrir las posibilidades para que importe más, para que exporte más. Lo que le pueden abrir es las posibilidades para imponerle más productos de Estados Unidos, para importar más y que se caiga ya definitivamente la dolarización, que es lo que están buscando, que se caiga la dolarización. Entonces, todas esas otras cuestiones de la agenda son en realidad cuentos, y ellos lo saben, el ministro de Comercio, lo saben el ministro de Economía, lo saben todos. Saben que el tema aquí es el tema de defensa. Lo otro es cuento. No van a mejorar para nada el comercio que ya existe, que además ya está establecido. No va a bajar ni empeorar ni mejorar ese comercio. Los aranceles hay que ratificarlos y punto. Y es verdad que sigue siendo un socio comercial importantísimo, pero eso no se cae de un día para otro, ni va a mejorar, y no se va a inventar un tratado de libre comercio. Puede haber un tratado de libre comercio que Ecuador diga, nosotros abrimos todo y ustedes no abren nada. Eso es lo posible que pueda ocurrir, porque Trump no abre las puertas de Estados Unidos a productos de otros países, ni siendo Ecuador un aliado tan importante en defensa. Como nunca antes, ¿no? Ahora, ¿será que María Fernanda Espinosa tiene chance en la OEA, puesto que
Evidentemente Moreno respalda a Almagro, Estados Unidos respalda a Almagro y otros países, que es un puntal en una alianza estratégica en América Latina. Yo creo que es muy difícil que le bajen al Almagro. creo que terminará perdiendo por 1 o 2 votos María Fernanda Espinosa. Ahora, el problema es que la OEA, si gana María Fernanda Espinosa, es lo mismo. Claro. Porque finalmente María Fernanda Espinosa tuvo una incapacidad total cuando fue ministra de Relaciones Exteriores en el gobierno de Correa al principio. Sí. Por culpa de ella, casi se rompen los convenios de la fumigación con glifosato, claro. 10 kilómetros de la frontera, porque ella no entendía nada de lo que estaba pasando. Entonces, eso lo tenemos que saber, y fue al principio del gobierno de Correa. Después, María Fernanda Espinosa cumplió un papel bastante nefasto ya cuando fue en la segunda canciller, ya en el gobierno de Moreno. Por lo tanto, es muy manejable, es una personalidad muy manejable. Y Estados Unidos lo que le puede servir María Fernanda Espinosa es para limpiar la OEA. ¿Qué pasó con Almagro? Almagro, la OEA estaba caída. Habían repuntado otros organismos integradores, claro. la UNASUR, CELAC, CELAC, el propio Mercosur y la CAN. Lo que hicieron con Almagro fue limpiarle la cara porque era supuestamente elegido por la izquierda, puesto por Pepe Mujica. Al final Almagro se transformó en lo que es. Hoy la OEA no es creíble para nadie. Entonces cada vez está perdiendo la poca credibilidad que podría haberle creado al principio Almagro. Si María Fernanda Espinosa se eligiera, le daría otra credibilidad porque es una cara bonita en la OEA, darían como un respiro, pero finalmente terminaría siendo y haciendo lo que Estados Unidos imponga, porque eso es la OEA. ¿No? Sí. Inclusive los mejores secretarios de la OEA, como Insulza, que fue un buen secretario general, finalmente había cosas que tenía que hacer porque Estados Unidos las imponía. Alguien que tenía una personalidad muy fuerte, porque además había sido perseguido político y todo. María Fernanda Espinosa es muy frágil para creer que puede manejar una política distinta a la de Estados Unidos en la OEA. Y Almagro terminó pero hecho pedazos luego de Bolivia, ¿no? Con el tema boliviano. Lo de Almagro ya es impresentable en todos los sentidos y bueno, hablar de él es algo... Bueno, te cuento, Quinto, que hicimos una pregunta para que la gente nos responda, que es la siguiente. Así es, el Estado está de acuerdo con el viaje del presidente Lenín Moreno y su comitiva a los Estados Unidos, un viaje que se produce luego de 17 años y que de acuerdo al expresidente Lucio Gutiérrez lleva la misma agenda que él mismo en ese entonces. ¿Qué nos respondieron? Sí, el 3% y no el 97%. Lo increíble es que Lucio Gutiérrez, ni siquiera Lucio Gutiérrez, perdón, se involucró en el conflicto, un conflicto regional como se involucra Moreno. Ni siquiera Lucio Gutiérrez, con todo lo que es y fue Lucio Gutiérrez. ¿Y ahora será que Moreno no abre la boca para decir cualquier maravilla como siempre? Porque en cada viaje internacional nos trae unas lindas perlas. Con esto terminamos. Ojalá no lo acose Trump a él. Bueno, es que él es feo o guapo, pueden acordar. Bueno, muchas gracias a Quinto Lucas, que nos acompaña en el análisis de la situación internacional. Hacemos la pausa 7:58.